Mi gato. Em, ¿Qué significa esta gráfica? Esta gráfica lo que está mostrando es básicamente el volumen del espectro electromagnético que se aprovecha, ¿no? Cuando nosotros hablamos de paneles solares, hablamos de una eficiencia teórica del 31%, pero esa eficiencia del 31%, que es una eficiencia teórica, nosotros en realidad la vemos baja, ¿no? Porque en el caso de una central hidroeléctrica estamos hablando de una eficiencia de aprovechamiento de la energía primaria del 90%, 95%. En un ciclo combinado estamos hablando de un aprovechamiento del orden del 57%, 58%. Son volúmenes mucho más elevados, ¿no? En cambio acá, en una solar, estamos hablando solamente del 31% de manera teórica y de manera real, con la última tecnología, con estos paneles solares fotovoltaicos de doble, que tienen la ¿cómo le llaman esta tecnología? O sea, que tienen este panel por los dos lados, ¿no? Puedes alcanzar, pues, en la realidad hasta un 25%. Es una cuestión muy baja, ¿no? Eh, y sin embargo, este, comparado con bifaciales, ese es el nombre, ¿no? Bifaciales, son los paneles bifaciales que son los que ahora se usan tanto para aprovechar la radiación directa, la difusa y también el albedo, ¿no? O sea, que es el círculo que rebota del suelo. Este, ¿Y eso por qué es? ¿Por qué es? ¿Cuál es la razón de esto? Pues básicamente esta gráfica, ¿no? Esta es la energía de, este, de la radiación solar, ¿no? Los fotones, del espectro electromagnético. Este es para la longitud de onda, y lo que podemos ver es que de todo el espectro electromagnético, el aprovechamiento del panel solar es solamente esta parte verde. Y este es el aprovechamiento teórico, ¿no? Porque sobre esto hay un menor aprovechamiento en la realidad. Entonces, con un aprovechamiento de este orden solamente podemos alcanzar una máxima eficiencia teórica del 31%, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente cuando la longitud de onda es demasiado amplia, ¿no? El, el panel solar, o sea, mejor dicho, la energía que llega, cuando la longitud de onda es muy grande, la energía que trae el espectro electromagnético es realmente poca, ¿no? Entonces no se puede aprovechar, ¿no? Y cuando son longitudes de ondas muy pequeñas, son más cargadas energéticamente, tampoco las podemos aprovechar, pasa de frente. Entonces, solamente hay una porción del espectro electromagnético que se puede aprovechar. O sea, de toda esta longitud de onda, nosotros solamente podemos aprovechar una partecita para poder eh, para poder generar electricidad con un panel fotovoltaico. Y ustedes saben que un panel fotovoltaico lo que hace finalmente es aprovechar eh, los fotones que están incidiendo sobre un semiconductor. Vamos a pasar eso ahí directamente. Un segundo. Sí. No, de la luz que incide sobre el panel. Pero primero vamos a ver un ratito, vamos a ver el efecto fotoeléctrico. Ya, acá está. Ya, a ver, em, lo que permite generar electricidad con,
A ver, un segundo, antes de pasar a esto. Creo que esto, esto que les he mostrado lo voy a poner en esta presentación. Ya, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Bueno, básicamente es la conversión de la luz, ¿no? Los fotones en electricidad. Es un fenómeno sobre el cual básicamente lo que ocurre es que la luz, los fotones inciden sobre una superficie y al incidir sobre sobre una superficie, los electrones se excitan, ¿no? Y generan corrientes eléctricas. Entonces, básicamente lo que ocurre es lo que estoy mostrando acá. Bueno, primero hay tres tipos de materiales. Hay un material conductor, ¿no? Hay materiales semiconductores y materiales aislantes, ¿no? En los materiales conductores, generalmente hay un electrón en la última órbita del átomo. En un aislador, generalmente hay entre 6 y 8 electrones en la última órbita. Y en un material semiconductor pueden haber entre 3 y 4 electrones en la última órbita. El conductor es aquel en el cual ese último electrón, ese electrón ubicado en la última órbita, se mueve libremente dentro del material. Entonces nos permiten construir circuitos eléctricos con ellos. En un aislante, estos electrones son difíciles de moverse, ¿no? Porque son varios y están enlazados. Y estos materiales no conducen la corriente eléctrica. Estos electrones en la última capa no pueden moverse. Pero en un semiconductor pueden los electrones comportarse como si estuvieran en un conductor o como si estuvieran en un aislante. Se tienen las dos propiedades. Y justamente para poder aprovechar el fenómeno fotoeléctrico, lo que tratamos de usar son semiconductores. ¿Qué es lo que ocurre? Que como les decía, en la última capa pueden haber electrones. Estos electrones en la última capa son los que se van a ir enlazando con los otros átomos para formar las moléculas, ¿no? Esta última órbita es la que va a formar el enlace, como digo, con otro átomo similar, formando un enlace covalente para poder enlazarse en un material. Este es el caso típico del silicio. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con el fenómeno fotoeléctrico es que incide la radiación solar y los electrones pueden salir de este enlace covalente, de este enlace de últimas órbitas de los átomos. Y pueden circular sobre sobre el material. Ojo, o sea, no es que, y acá lo quiero dejar claro, ¿no? Nosotros tenemos un material, imagínense un conductor, no un semiconductor, sino un conductor, ¿no? E incide la luz solar. Lo que va a pasar es que el, el material probablemente se caliente, si haya un, eh, si hay una generación de energía, ¿no? Pero no la vamos a poder aprovechar para poder generar electricidad como queremos, ¿no? O sea, el material se puede calentar, los electrones de la última capa pueden moverse, ¿no? Pero no hay esa generación de energía en la medida de lo que nosotros requerimos para poder generar electricidad. Por eso es que se usan los materiales semiconductores. Ahora, hay dos tipos de materiales semiconductores, ¿no? Hay unos de tipo N, ¿no? Que son, como estoy mostrando acá, este
silicio, ¿no? Y acá tengo un átomo de fósforo, tiene estos cuatro electrones y hay un electrón más libre, ¿no? Entonces, cuando incide la radiación solar, este puede moverse. Y acá tenemos un material tipo P, en la cual tenemos boro. Y acá lo que ocurre es que tenemos tres electrones en la última órbita y hay un hueco, ¿no? Entonces, ese electrón que está libre puede pasar y puede acomodarse en este hueco. Al moverse y dirigirse directamente a un hueco, lo que está generando es una corriente eléctrica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es juntar estos dos materiales, este material tipo N con este material tipo P. ¿Para qué? Para que este electrón libre pueda juntarse con este hueco. Este electrón libre tiene una carga negativa y este hueco tiene una carga positiva. Y es básicamente lo que ocurre en la construcción de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es juntar dos semiconductores, un silicio tipo N y un silicio tipo P. Es decir, un silicio de tipo N que incluye también átomos de fósforo y un silicio tipo P que incluye átomos de boro. Es decir, juntaré un material que tenga electrones en exceso con un material que tenga huecos en exceso. Y lo que voy a hacer es básicamente generar una corriente eléctrica mediante la incidencia de la luz. Es decir, voy a mover estos electrones que están en exceso en el material hacia los huecos que están en el otro lado del material. Junto a ambos y genero un campo eléctrico y cuando incide la radiación solar lo que hace es mover esos electrones en exceso hacia el otro material, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, dónde incide la luz solar en el silicio tipo N. ¿Cuál es el silicio tipo N? Aquel que tiene los electrones en exceso. ¿Dónde van esos electrones en exceso? Van hacia el material tipo P, que es aquel que tiene huecos en exceso. Y eso es básicamente toda la celda fotovoltaica. Es básicamente la incidencia de radiación solar sobre un silicio de tipo N que va a generar un movimiento de electrones y va a llevarlos hacia otro semiconductor que tenga huecos, ¿no? Y ese flujo de electrones va a generar una corriente eléctrica y la corriente eléctrica genera una diferencia de tensión. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Y es por eso, como les digo, que la eficiencia del panel, que es la que aprovecha el fenómeno fotoeléctrico, el fenómeno fotoeléctrico básicamente es esta incidencia de radiación solar de fotones sobre un semiconductor, ¿no? Pero el 100% de la energía que incide sobre el panel no se puede aprovechar. Solamente se puede aprovechar una parte. ¿Por qué? Porque lo que está incidiendo sobre el panel es eh, es una luz, ¿no? Que tiene eh, un largo de onda, ¿no? Un ancho de onda. Y ese espectro electromagnético que está incidiendo sobre el silicio no puede aprovecharse en su totalidad. ¿Por qué? Porque solamente una parte de los fotones que están incidiendo con unas determinadas características son las que podemos realmente aprovechar,
¿no? Claro, evidentemente, yo me imagino que con el tiempo y con el desarrollo tecnológico, nuevamente regresamos a la primera clase, ¿no? Lo que va a pasar es que algún químico o algunos investigadores vayan a encontrar de repente algún tipo de material que sí pueda aprovechar no solamente ese pequeño rango del espectro electromagnético que se puede aprovechar actualmente, no, sino algo más. Entonces, ¿eso cómo ocurrirá? Bueno, no sabemos y probablemente cuando ocurra eso, el volumen de aprovechamiento sea mucho mayor. No vamos a estar hablando del 25% como máximo en los paneles más eficientes, ¿no? Sino de repente podremos hablar del 50, 60, 70%. Pero eso es una revolución que todavía está por ocurrir. Todavía en este momento no sucede, ¿no? Ahorita lo único que tenemos es un aprovechamiento del orden del 25% para las tecnologías más avanzadas en cuanto a paneles solares. ¿Ok? Entonces, de toda la cantidad de radiación solar que cae sobre la Tierra, ¿no? Y hemos visto que hay parte de esa radiación solar que no la podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque rebota, porque va por un lado, es radiación difusa, retorna otra vez al espacio, qué sé yo. De esa radiación que cae, finalmente nosotros podemos aprovechar solamente una parte, un determinado rango del espectro electromagnético. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestros materiales actualmente no pueden utilizar la totalidad, solamente pueden utilizar una parte, ¿no? Y esa parte es la que nos permite aprovechar a través de, las, de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esto. Un momento. Ah, no, estamos hablando de los fotones. Acá no hablamos de diodos. Diodo es un semiconductor. No, es un semiconductor. Estamos hablando del material. No estamos hablando todavía de los paneles. Estamos hablando del material primero. Después hablamos de los diferentes tipos de paneles que hay. Puede haber un panel amorfo, cristalino, policristalino. Cada uno de ellos tiene sus características. Eso lo vemos después. Ahorita estamos viendo únicamente el fenómeno fotoeléctrico, la incidencia de la energía sobre la superficie. Todavía no nos adelantamos. Sí, así es. Así es. Un momento, por favor. Así es como incide la radiación solar. Acá está. Así es como incide la radiación solar sobre la superficie, ¿no? Es por eso que en algunas zonas el, volumen de radiación que nosotros podemos aprovechar es menor, ¿no? Entonces, en estas zonas, en las ecuatoriales, probablemente es donde vamos a tener un mayor aprovechamiento de la radiación solar. ¿Ok? En estas zonas donde tenemos un mayor aprovechamiento es donde podemos obtener el mayor volumen de energía. Pero ese mayor volumen de energía, como digo, de la celda fotovoltaica, no del fotodiodo, porque lo que tú me estás hablando ahí del fotodiodo es una
es un diodito, ¿no? Que también es una unión PN, pero eso puede usarse para otra cosa. Estamos hablando acá de la celda, ¿no? La celda es distinta al fotodiodo. El fotodiodo es un componente electromagnético chiquito. Acá estamos hablando de la celda. La celda va a tener una eficiencia de todo esto que está incidiendo, de esta cantidad de radiación solar que vamos a tener, ¿no? Vamos a poder aprovechar solamente un 16%, si es en la realidad estamos hablando, ¿no? De un panel eh, cristalino, policristalino, ¿no? Hay unos componentes PERC que han podido, que pueden ahora en estas celdas fotovoltaicas incrementar el volumen de aprovechamiento, y si tenemos un bifacial, aún más, ¿no? Entonces, digamos, todo eso implica avances tecnológicos que te pueden llevar a un 22-25% en el mejor de los casos de eficiencia en cuanto a al, al uso de la energía, pero no más allá, ¿no? Como digo, esto podrá ser probablemente cierto cuando podamos aprovechar más del espectro electromagnético, la totalidad del espectro electromagnético. Y por ejemplo, las ondas que vengan con energía, con mucha energía, o sea, que tengan un ancho de onda menor, los podamos aprovechar, y aquellas ondas que tienen un gran ancho de banda, ¿no? También las podemos aprovechar, a pesar de que vienen con poca energía. ¿Ok? Entonces, eso es un poco la lógica y el proceso del fenómeno fotoeléctrico, que es el que nosotros utilizamos para la generación de electricidad. A ver, regresemos a la otra presentación un segundo. Otra característica que yo me había olvidado comentarles, ya, otra característica que yo me había olvidado comentarles también cuando veíamos esta parte de los equipos que sirven para poder tomar información, es que además los, eh, los equipos son las instalaciones para tomar información del medio ambiente en el lugar donde nosotros vamos a realizar la instalación. Tienen que tomar en cuenta termómetros, ¿no? O sea, está bien, se necesita un pirheliómetro, un piranómetro, todo eso se necesita para poder conocer la radiación, la incidencia de la radiación solar, pero además se necesita también contar con termómetros, ¿no? También se necesita contar con veletas, ¿no? ¿Por qué es importante un termómetro? ¿Por qué? Porque la temperatura también va a tener una incidencia en el desempeño del panel solar. ¿Por qué es importante una veleta? Porque una veleta nos va a permitir conocer la dirección del viento. ¿Y qué pasa con el viento? El viento limpia también los paneles. ¿Ok? Em, Vamos a ver esto de las características. Acá, ya. Vamos a tener dos tipos o dos características especiales que van a ser las que van a definir el desempeño del panel, ¿no? Una es la radiación solar incidente y otra es la temperatura ambiente. Esa es primero la curva típica, ¿no? De una célula fotovoltaica, donde tenemos una corriente muy alta, que vendría a ser la corriente cortocircuito, y una tensión también muy alta, que vendría a ser la tensión de circuito abierto. Pero esto en realidad no podemos tener ni cortocircuito ni circuito abierto. Entonces, hay un punto de operación del panel que vendría a ser la potencia pico, que es la máxima que puede producir el panel en unas determinadas condiciones. Vamos a tener unas ecuaciones que nos van a permitir relacionar le- la potencia máxima que podría entregar
o que va a relacionar, que va a permitirnos relacionar la potencia máxima que puede producir el panel con la corriente de cortocircuito, la tensión en circuito abierto y por un factor, ¿no? Esa es la potencia máxima que puede producir el panel. Ahora, lo que yo les digo es que el desempeño del panel va a depender de la temperatura, es decir, si hace mucha temperatura, y por eso es que es importante un termómetro en la zona donde vayamos a colocar el panel, si hay mucha temperatura, el desempeño del panel disminuye, es decir, hay menor producción de energía en general. O sea, la corriente va a seguir siendo la misma, pero la tensión va a caer, ¿no? Va a tener esta dirección. El- la tensión que voy a poder producir, ¿no? Va a caer a mayor temperatura, la tensión es menor. Entonces no nos conviene tampoco que haya tanto calor, ¿no? Porque eso, como digo, incide en el desempeño de del panel fotovoltaico. En cuanto a la radiación solar, la radiación sí incide directamente sobre la corriente que nosotros vamos a producir con el panel. La tensión va a permanecer siendo la misma, pero con mayor radiación solar, lo que voy a tener yo es una mayor producción de energía. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente que voy a producir con el panel también va a ser mayor. Entonces vamos a tener dos características especiales. Una es la temperatura y otra es la radiación solar. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos venden los fabricantes? Nuevamente llegamos al punto de los fabricantes. Bueno, los fabricantes nos van a vender dos cosas, ¿no? Nos van a entregar dos cosas, unas cartas, unas tablas donde van a estar eh, las características del panel. Por ejemplo, acá vemos unas gráficas que muestran justamente esto, ¿no? El desempeño del panel a diversos niveles de temperatura. Tenemos 25 grados centígrados, 40 grados centígrados, 50, 60 para la temperatura del panel. Y cómo van variando las tensiones justamente con esos diferentes niveles de con esos diferentes niveles de temperatura. ¿Ok? Entonces son importantes estas curvas de desempeño, sí, porque esas curvas de desempeño lo que nos van a mostrar es básicamente el, el volumen de producción de energía que nos va a brindar el panel fotovoltaico. Ahora, vamos a ver esto. Esto tampoco no lo tengo. Sí, así es. Por eso es importante, como digo, también conocer las temperaturas dentro del lugar donde, las temperaturas típicas, ¿no? Dentro del nivel, del lugar donde vamos a colocar la central. Ahora, acá hay otro tema que también quiero mostrarles, permítanme un segundo. Seguramente en su curso creo que hay un curso ahora de energías renovables, creo que ahí lo van a ver. Perdón, un ratito. Igual yo lo voy a poner todo esto en en la presentación que les voy a mandar para que puedan tener una idea, ¿no? Son ecuaciones.
denles denle una mirada, ¿no? No va a venir directamente en la práctica, no creo que venga. Igual yo les voy a decir si viene, pero creo que no. Todavía creo que no lo he desarrollado tanto como para que pueda venir, pero sí para que lo tengan como conocimiento. Denme un segundo. A ver. A ver. Ya, a ver. Este, esto de acá es la radiación solar, ¿no? La radiación solar que nosotros medimos con los equipos es la que vamos a encontrar sobre la superficie, ¿no? Que es la que nosotros querríamos aprovechar. Pero en la realidad, nosotros no vamos a poner el panel sobre exactamente la superficie, ¿no? O sea, no están tirados los paneles en el suelo, sino que tienen una determinada inclinación. Entonces, esa radiación solar que se ve sobre la superficie, ¿no? Va a tener que ser corregida por un factor K. Y ese factor K nos va a dar la verdadera radiación que es la que vamos a poder aprovechar. Esa radiación solar que nosotros en la realidad podemos aprovechar, la vamos a poder medir a través de unas tablas. Estas son las tablas. De ahí yo les voy a dejar también el enlace donde puedan obtener esas tablas, que van a depender de la latitud del lugar donde vayamos a colocar este, la, la central. ¿Qué cosa es la latitud? La latitud es básicamente el ángulo respecto al centro de la Tierra. O sea, desde el Ecuador vas a tener una latitud. Por ejemplo, el polo norte es la latitud 90 grados, ¿no? El polo sur es la latitud menos 90 grados. Entonces, para una latitud de 40 grados, acá podemos hablar de Europa, ¿no? Para una latitud de 40 grados, en enero, febrero, marzo, para cada uno de los meses del año, y para una inclinación 0, 5, 10, 15, hasta 90 grados del panel, vamos a obtener estos factores de corrección. O sea, vamos a poder conseguir mayores volúmenes de radiación solar que si tuviéramos el panel sobre el suelo, que inclinados, ¿no? Inclinados vamos a obtener un poco más. ¿Cuándo vamos a obtener un poco más? Cuando ese factor K sea mayor a 1. ¿Ok? Entonces, el factor K, ¿qué cosa lo que va a hacer? Va a corregir, porque nosotros vamos a tener, nosotros veíamos la vez pasada en la clase de que habían algunas web que nos daban la radiación solar, ¿no? La radiación solar global, la radiación solar difusa, la radiación solar directa. Acá estamos hablando de lo que obtenemos en la página web. Bacán, eso es lo que obtenemos. Pero esa radiación es sobre superficie, ¿no? En plano. Esa información en plano, tú tienes que trasladarla a una determinada inclinación del panel, porque el panel generalmente, ustedes lo han visto, no está sobre la superficie, no está echado en el suelo, ¿no? Sino que tiene una inclinación. Entonces, para cada una de esas inclinaciones,
hay un factor de corrección sobre la radiación incidente, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de corrección? Lo que estoy mostrando acá. ¿Y qué cosas muestran acá? Que primero, que la radiación no es la misma durante todo el año. Es decir, que lo que vamos a tener no va a ser lo mismo, vamos a tener que irlo corrigiendo. La matriz también de información que tengamos de radiación solar no va a ser igual, va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver claramente es que eh, vamos a tener que estudiar exactamente cuál va a ser la mejor inclinación para nuestro panel, dependiendo de la latitud donde nos encontremos, porque esto también va a ir cambiando en función de los lugares donde nosotros querramos instalar el panel. Cada una de las latitudes tiene un factor K, ¿no? Evidentemente esto nace de un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento para poder obtener ese valor. Pero ya el factor K nos está entregando todo ese procedimiento procesado, ¿no? O sea, en la realidad lo que pasa es que vas a tener una radiación solar. Esa radiación solar vamos a tener que generar unas correlaciones, vamos a tener que ver los ángulos, vamos a tener que hacer cálculos trigonométricos, vamos a tener que generar modelos matemáticos, vamos a tener que realizar pruebas, ¿no? Para poder obtener el verdadero valor que vayamos a obtener de radiación en la zona, y con el conjunto de todos estos cálculos, ¿no? De las relaciones trigonométricas, los modelos y las pruebas empíricas que podamos realizar en el lugar, vamos a obtener un valor, ¿no? Lo que hace, y bueno, hay varios procedimientos para calcular la radiación en el plano inclinado. Hay, pero nosotros no vamos a pasar por ese procedimiento, porque ese procedimiento es un proceso, un cálculo, ¿no? Que se hace y que hay personas que lo hacen y lo van ajustando. Nosotros lo que vamos a tomar son las tablas que ya recogen todos estos parámetros, todas estas características, y pueden utilizarse directamente, ¿no? Entonces el factor K es básicamente eso, ¿no? Es todos estos procedimientos que hay, todas estas metodologías, que además no hay una metodología única, sino que hay varias metodologías. Todos estos procedimientos los recogen una tabla y utilizamos la tabla directamente ya para poder identificar la inclinación del panel, ¿ok? Entonces lo que se hace generalmente es, ok, si digamos, la realidad nosotros tenemos una cantidad de radiación solar, o sea, tenemos la información de que mensualmente hay una radiación solar promedio de esto, y en el promedio tenemos 4.35 kilovatios hora por metro cuadrado. Eso vendría a ser, digamos, el típico de radiación solar sobre la superficie, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aplicarle el factor de corrección. Y sobre ese factor de corrección para diferentes ángulos vamos a tener distintos volúmenes de radiación. Por ejemplo, para 10 grados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que hay un pequeño aumento, ¿no? Y va a subir a 4.66 kilovatios hora por metro cuadrado. Para 20 grados va a subir a 4.85, para 30 a 4.91, para 40 a 4.82. ¿Cuál es el que parece más adecuado? Bueno, este de 30. ¿No? Entonces 30 grados para esa latitud, ¿no? Podría ser el más adecuado para determinar la inclinación del panel fotovoltaico. Esto si es que tenemos un eje fijo, ¿no? Evidentemente, si esto se puede mover, se va a poder aprovechar más. Pero ya se va a saber también cuál va a ser el, el ángulo al cual tendría que llegar en determinado mes para poder aprovechar un mayor volumen de radiación solar, ¿no? Como a partir del factor de corrección K, que les digo que es el que nos permite eh, obtener el valor de radiación para diferentes ángulos de inclinación de nuestro panel. ¿Por qué? Porque los paneles no están
totalmente echados. Puede ser, si estamos hablando de un panel en un techo, ¿no? Puede ser, sí. O puede ser que sea un panel también que esté en un embalse, que creo que les había hablado, ¿no? Que hay esta tecnología que nos permite generar centrales hidroeléctricas híbridas, ¿no? De dos, tres tecnologías en un mismo emplazamiento, sí. Pero acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de centrales fotovoltaicas únicamente. Y en centrales fotovoltaicas lo que vemos, ¿qué cosa es? Vemos que los paneles tienen inclinaciones. Y esas inclinaciones no se determinan al azar, ¿no? Sino que tienen una lógica. Y esa lógica nos permite un mayor aprovechamiento de la incidencia de la radiación a ese determinado ángulo. ¿Cómo? A través de un procedimiento que es este factor de corrección K. ¿Qué cosa recoge? Recoge todos unos procedimientos matemáticos y de modelamiento que son más complejos y que ya una vez procesados nos permiten obtener tablas que solamente tendríamos que utilizar. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ninguna consulta? Ok. Listo, un segundo. A ver, un segundo. Ok, entonces habíamos hablado de que tenemos eh, dos tipos, se pueden agrupar en dos tipos de tecnologías, las que nos permite el aprovechamiento de la energía solar, paneles y la energía termosolar. Entonces ahora vamos a desarrollar un poco lo que son los paneles fotovoltaicos. Entonces, una central de generación fotovoltaica, ¿qué cosa es? Un arreglo de una serie de paneles, ¿no? ¿Qué cosas son los paneles? Son básicamente estas celdas de las que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Son paneles de silicio con material tipo P, con material tipo N, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Creo que acá está. Ya. Eh, Bueno, tenemos diferentes arreglos, básicamente tenemos el panel mismo, no hay mucha eh, complicación en este tipo de tecnologías, ¿no? Lo que básicamente vamos a tener es el conjunto de los paneles, un inversor, ¿no? Que va a rectificar la energía en corriente continua que generan estos paneles, la transforma en corriente alterna con las características necesarias para la red, pasa por un transformador y de ahí simplemente sale hacia el sistema, ¿no? Acá tenemos conexiones de paneles, tenemos la conexión de los paneles
en serie, ¿no? Lo que van a generar son incrementos de tensión, ¿no? Al tener un panel acá de 12 voltios, este de 12 voltios lo que vamos a tener es una tensión total de 24 voltios, ¿no? Y también tenemos los paneles en paralelo, que lo que van a hacer es generar incrementos de corriente, ¿no? Si 10 amperios que producen estos dos paneles, 10 acá y 10 acá, al final vamos a tener 30 amperios como total. ¿Cómo tienen que administrarse las sombras? Bueno, si tenemos sombras, por eso era importante ver el panorama hacia el cual van a estar expuestos los paneles, ¿no? Si nosotros los ubicamos de esta manera y la sombra está en esta zona baja, entonces el rendimiento va a bajar a cero. Si por otro lado lo que tenemos es un arreglo de esta manera, lo que vamos a ver es que eh, solamente se va a perder este volumen de energía producido por el panel, ¿no? Solamente un 25%, mientras que para la misma sombra, pero con un arreglo geométrico distinto, vamos a perder el 100%. Bueno, el panel fotovoltaico básicamente es la conjunción de varias celdas, ¿no? Ah, bueno, acá un tema también importante para comentarles. No sé si acá tengo. Acá. Las celdas son estas cositas de un color más oscuro. Y estas líneas, estos surcos que nosotros vemos son el metal por el cual va a trasladarse la corriente eléctrica, ¿no? Los electrones, el conductor, mejor dicho. Entonces, mientras menos de estos surcos tengamos, es mejor. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar mayor área para la celda. Entonces, esos conductores, pues finalmente es el conductor, ¿no? ¿Dónde está? No sé si tengo una. Estos conductores, mientras más chiquitos sean, es mejor, ¿no? Mientras más pequeños sean. Y justamente la idea es ir reduciendo esos surcos, ¿no? O ponerlos en la parte posterior. Entonces, si usted veía las celdas más antiguas, lo que tenían eran que estos surcos eran mucho más grandes, ¿no? Lo que ha ido pasando con el avance tecnológico es que esto se ha ido reduciendo. ¿Para qué? Para que la superficie del semiconductor que está expuesta al sol sea más grande y podamos tener mayores volúmenes de generación de electricidad. Eh, Básicamente tenemos tres tipos, bueno, sí, pues tres tipos, unas que son sin movimiento. Ahí el concepto de inclinación que habíamos visto hace unos momentos es muy importante, ¿no? Luego tenemos el de un eje, donde hay variación en un eje, y luego tenemos en dos ejes, ¿no? Cada uno de estos esquemas en un eje y dos ejes lo que nos va a hacer nos va a permitir, en todo caso, es tener un aprovechamiento mayor del ángulo que hemos visto hace unos momentos, ¿no? El ángulo es importante porque dependiendo del ángulo vamos a obtener mayores volúmenes también de incidencia de radiación solar. ¿Cuáles son los criterios de diseño? Pues básicamente lo que se solicita, aunque esto no sé si está actualizado, me parece que ha salido una nueva propuesta del COES, porque acá lo que se estaba tratando de recoger era lo que indicaba el procedimiento técnico número 20 del COES en cuanto a las exigencias que tienen que tener las centrales de generación renovable no convencional en el sistema, ¿no? Básicamente lo que tenían que permitirse era poder tener o poder fluctuar el factor de potencia entre 0,95 capacitivo y 0,95 inductivo, ¿no? Ese debería ser el factor de potencia el cual transite la generación eléctrica.
En ese rango de 0,95 a 0,95 inductivo, la potencia tendría que estar entre 20 y 100%. Cuando la potencia generada sea menor, entonces la producción de energía debería estar en este orden. No, pero entonces, ¿cómo hacemos para poder obtener esos factores? Pues básicamente lo que tenemos que tener son eh, transformadores. No, lo que nosotros tenemos, lo que se exige es básicamente que el, primero el nivel de tensión de generación, perdón, el nivel de producción, el factor de potencia, esté en el orden de lo establecido acá, en régimen permanente, ¿no? Pero que además haya un control de potencia o de energía reactiva. ¿Cómo logramos ese control de energía reactiva? Colocando transformadores. Los transformadores elevadores deben de tener conmutadores bajo carga, ¿no? De modo que se mantenga un nivel de tensión adecuado en la barra de conexión al sistema. Eso es una exigencia, ¿no? El transformador elevador tiene que permitir que ajustar, ¿no?, los valores de tensión en el lado de media a un valor de 1 PU. Lo que también se exige es el control de frecuencia. El control de frecuencia tiene que estar en el rango de entre 57 y 62 Hz. Evidentemente esto en la realidad no va a pasar, ¿no? Porque en la realidad con 57 Hz o 62 y hay un colapso del sistema. Pero bueno, los ajustes que tiene que tener el, el equipo tiene que permitir que esté entre 59,4 y 60,6 en operación continua. Si es que hay una variación de este rango, entonces a los 30 minutos tiene que disparar. A los 30 segundos, 10 segundos o 0,3 segundos. O sea, no es que en todo caso tenga control de frecuencia, no, eso está mal. En realidad es que la frecuencia lo afecte, la frecuencia afecte el, la operación de la central. Tiene que ser sensible a la frecuencia, no puede seguir operando. ¿No? No es que tenga control no es que tenga regulación primaria, secundaria y frecuencia, porque no lo puede hacer, ¿no? Salvo que tenga una batería dosada, pero acá estamos hablando de exigencias que se le hacen a los equipos que están instalados en el Perú, y en el Perú no hay esa exigencia de que tengan una batería o que tengan un control de frecuencia, ¿no? Simplemente lo que te están diciendo es que si es que hay una variación de frecuencia, tiene que haber un disparo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese disparo? Ah, dependiendo de la variación o de la frecuencia en el sistema que es esta. Y también hay exigencias en cuanto a las respuestas ante variaciones, ante contingencias, ¿no? Las protecciones que tiene que tener. Eh, Como les decía, están los paneles fotovoltaicos ordenados dependiendo de la geometría también del área donde vayan a ubicarse. Y lo que tenemos son los inversores, que son los que van a rectificar la energía para poder tenerla en las condiciones que la requiere la red, pero los inversores son un equipo muy costoso y como equipo costoso también tiene que hacerse una optimización del diseño de la central. Si nosotros tenemos un solo inversor, vamos a tener un menor costo total de la central. Pero tenemos un grave problema de confiabilidad, ¿no? Como hablábamos en los anteriores casos para centrales hidroeléctricas o centrales termoeléctricas. Si es que tenemos dos eh, inversores, es mejor que tener uno.
pero si tenemos dos, el costo es el doble que tener uno, ¿no? ¿Por qué es complicado tener uno solo? Porque si ese inversor se malogra, que es un equipo de electrónica y potencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la central va a quedarse fuera de servicio. Entonces vamos a tener un problema de confiabilidad. Estos esquemas donde haya un solo inversor pueden ser razonables de repente centrales pequeñas. Hablábamos de centrales híbridas, ¿no? Hablamos de centrales híbridas en las cuales de repente tenemos un embalse y el espejo de agua del embalse, sobre el espejo de agua del embalse ponemos paneles solares para que estén flotando. Va a haber de repente una producción máxima, pues de 500 kilowatts o 1 megavatio, en el mejor de los casos, con una central mucho más grande, con unos paneles mucho más, con más paneles, ¿no? Ahí podemos tener un inversor. ¿Por qué? Porque es una central pequeña, ¿no? Y el hecho de que la central fuera de servicio no va a comprometer la producción energética, porque la central de repente, para tener una central que tenga una producción fotovoltaica de 1 megavatio, probablemente tengamos un gran espejo de agua y estemos hablando de 500, 600 megavatios de generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces, un mega, 1 megavatio, 2 megavatios no le va a hacer nada a la generación. ¿No es cierto? Entonces, eh, que haya un solo inversor no es complejo, no es complicado, porque la verdadera producción de esa central proviene de la central hidroeléctrica, ¿no? Pero si estamos hablando de una central fotovoltaica de 100 megavatios, ya no podemos tener un solo inversor. Bueno, también la potencia no nos va a permitir. Tenemos que tener un mayor volumen de inversores, ¿no? Tenemos que tener estos eh, inversores alternados, ¿no? Que es para plantas de gran tamaño, que lo que hace es agrupar, ¿no? Varias cadenas de paneles fotovoltaicos y los asocia a determinado volumen de inversores. Lo que van a hacer las grandes plantas es dividir el campo fotovoltaico en dos, tres partes, varios subcampos, y cada uno de esos subcampos van a estar asociados a un inversor. Va a tratar de optimizarse y va a tener que hacerse un balance entre confiabilidad y costo de inversión, tal como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de las centrales hidroeléctricas o de las centrales termoeléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque poner un inversor para cada cadena, para cada rama, es bien costoso. Es lo ideal, sí, en términos de confiabilidad, pero el problema cuando haces eso es que el costo se eleva demasiado. Entonces, lo más lógico, como digo, es tratar de tener conjuntos de cadenas, ¿no? Que estén asociados a eh, unos cuantos inversores. Con eso se mantiene la confiabilidad y los costos tampoco se elevan demasiado. Esto sobre todo para centrales únicamente fotovoltaicas, ¿no? No estamos hablando de centrales híbridas. En centrales híbridas sí puede haber esta lógica de tener un solo inversor. ¿Por qué? Porque es una central pequeña, porque el gran volumen de generación no proviene de la central fotovoltaica y una eventual falla en la central fotovoltaica no va a implicar grandes pérdidas, ¿no? Otro tema que tenemos que tener en cuenta es la suciedad de los paneles, ¿no? Hay unos equipos que nos permiten también poder ver, poder censar la suciedad, ¿no? Voy a mostrarlo un segundito. Disculpen que esté alternando presentaciones, pero la verdad es que como todo esto es nuevo, no he podido juntarlo.
Lo que quiero decir es que todos los ciclos no enseño lo mismo, sino que voy cambiando. Ya. A ver, estos son equipos que miden la suciedad, ¿no? Habíamos hablado que dentro de una central fotovoltaica vamos a tener pues una serie de equipos sensores, ¿no? Hablábamos en la central hidroeléctrica tiene que tener su aforo, ¿ok? La central eólica también va a tener un conjunto de equipos. En la central solar, bueno, tiene sus medidores de radiación, va a tener su termómetro, va a tener su veleta para ver la dirección del viento, ¿no? Y en el caso de las centrales solares, además van a tener algunas, o sea, si es que se puede, se va a tener también esto de acá, ¿no? Que son equipos que nos permiten eh, se- censar la suciedad en las células. Porque ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Que la suciedad lo que hace es que reduce la superficie sobre la cual va a incidir la radiación. ¿Por qué? Porque es tierra que va a estar sobre el panel y los fotones que incidan sobre esas partículas de tierra no van a poder ser aprovechados, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, podemos identificar cuando veamos una caída en el nivel de producción, ¿no? Lo que me cuentan las personas que operan este tipo de centrales es que, bueno, ellos ya conocen los volúmenes de disminución o de incremento de capacidad de producción, ¿no? Lo que ellos me cuentan, por ejemplo, es que lo que ocurre normalmente es que un día están pues con una producción del 80% y de pronto al día siguiente están con una producción del 85% de lo que tenían el día anterior. Y ha habido un incremento de la producción, ¿no? Entonces, como la gran mayoría de estos proyectos, de estas centrales, se operan remotamente, entonces acceden a estos equipos y estos equipos les indican de que lo que ha pasado es que ha habido fuertes vientos, ¿no? Y esos vientos han limpiado los paneles. Y como los paneles están en ángulo, se limpian más. No, puede también haber habido una lluvia. Y un día, por ejemplo, los paneles están sucios y al día siguiente, con una producción de repente del 80% nuevamente, 90% de lo que siempre producen, ¿no? No estoy hablando de eficiencia. Un día están con una producción de 80% y al día siguiente están con una producción del 90%. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Caído una lluvia muy fuerte, luego ha caído un viento fuerte y todo eso ha limpiado el panel. Entonces, la producción se incrementa. En lugares donde no hay tanta lluvia, no hay tanto viento, se colocan estos equipos, estos sensores de suciedad y te van indicando, oye, este panel está sucio, este panel está, está limpio. Y de ser necesario, se envía gente para que vaya a hacer un procedimiento de limpieza del panel. No, no, y ojo, no es que vamos a tener personal que esté permanentemente operando, que esté ahí en la zona. Las centrales ubicadas en el Perú, creo que dos, tres de ellas, si no es que todas, ¿no? Tienen los centros de control de la central, no en el Perú, los tienen en España. O sea, desde allá están controlando los paneles. No, entonces acá, ¿qué cosa es lo que hay? Un personal que pasa a hacer limpieza, un personal de vigilancia. No hay más que eso. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de una central termoeléctrica, una central hidroeléctrica, este tipo de tecnología no es que sea muy intensiva en contratación de personal. No es que más centrales solares van a implicar más trabajo, no, porque están totalmente automatizadas. Y como no tiene partes móviles y el mantenimiento es muy simple, no es que se requiera personal de manera permanente y continua. Entonces, no es una gran fuente de, de puestos de trabajo como central.
¿no? Claro, si es que hay que hacer un mantenimiento en un inversor, si es que el cableado está sufriendo daños, si es que hay que hacer mantenimiento en los elementos electromecánicos, llámese el transformador, las barras de la subestación, ahí sí, ¿no? Pero en otros casos, no. ¿Por qué son operadas desde España? Me preguntan. ¿Por qué? Porque eh, cuando se hicieron las licitaciones para promover esta tecnología, estoy hablando del 2010, primero que se promovieron estas tecnologías cuando todavía estaban en una situación de inmadurez tecnológica, ¿no? Entonces, cuando se llevaron a cabo las licitaciones, creo que lo he comentado acá en clase, ¿no? Eh, los precios estaban alrededor de $250 el megavatio hora, ¿no? En la realidad, en la actualidad, a nosotros, en nuestras casas, nos cobran aproximadamente $150 por megavatio hora, pero incluye transmisión, distribución, generación y todo lo demás, ¿no? Todos los demás cargos. Aproximadamente el costo marginal, que es el costo de la generación eléctrica actualmente, con el problema de sequía que tenemos, está entre 35 y $40 el megavatio hora, ¿no? Pero esa energía fotovoltaica en el 2010, que cuando se realizó la primera licitación, estaba a $250. Como era una tecnología nueva y una tecnología que había sido promovida en España por una cuestión de cambio tecnológico, ¿no? Eh, los principales inversionistas que vieron la oportunidad para poder realizar, desarrollar proyectos de generación fotovoltaica en el Perú fueron españoles. Entonces, ellos pusieron los paneles, pero el control lo pusieron donde estaban ellos, ¿no? O ellos pueden tener de repente, no sé, 2000 megavatios en España y 100 megavatios en el Perú. Entonces su centro de control principal está en España. Y si eso se puede, digamos, controlar remotamente en España, ¿por qué no se puede controlar en el Perú? Entonces lo que hicieron fue poner el centro de control principal allá para controlar sus propias centrales y adicionalmente también las centrales en el Perú. Entonces acá tienen un personal mínimo, ¿no? Por eso, por eso es. ¿Por qué? Porque el inversionista proviene de allá. Y el inversionista que tiene otras inversiones en España también, prefiere tener su centro de control donde está ubicado él y donde tiene sus grandes inversiones, ¿no? Y entonces el control que se realiza aquí es inexistente, ¿no? Solamente hay personal mínimo. Por eso es que ocurre eso. Cosa que no pasa, por ejemplo, con centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, ¿no? Que tienen sí un personal asentado acá para, para poder, para poder gestionar. Es más, era muy gracioso porque al principio esta gente, acá en el Perú, para labor comercial, contrató abogados, ¿no? Entonces los abogados eran los que se encargaban de gestionar las transferencias, los cálculos que se hacían en el Ocinermin, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Ya de ahí se dieron cuenta que sí necesitaban además personal técnico especializado y ya empezaron a contratar. Ahora creo que hay una empresa que realiza esta gestión comercial para todos estos proyectos RER. Pero lo cierto es que los proyectos RER como tales ya no están saliendo, ¿no? Sino que están desarrollándose dentro de grandes compañías de generación convencionales. Entonces las empresas de generación convencionales, llámese Enel, Engie, ¿no? Que son las más grandes, sí tienen personal acá y la central fotovoltaica o la central eólica que vayan a construir, sobre todo la fotovoltaica, ¿no? Ya, digamos, forma parte del control que realizan sobre el resto de sus activos. Entonces, ahí ya no ocurre lo que les comentaba, ¿no? Pero al principio sí, todas estas centrales eran controladas desde el extranjero. Que tampoco no hay mucho control que realizar, ¿no? Es simplemente monitoreo de los principales parámetros operativos. Ok, un segundo, voy a pasar a la otra presentación.
Entonces, lo que vamos a tener es una variación en cuanto a la generación, dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, no tanto acá, pero sí en otros países, en otras latitudes, acá en Estados Unidos, por ejemplo, se puede ver cómo varía el volumen de producción, ¿no? Si se dan cuenta, en su verano, acá estamos hablando del 1 de mayo, la producción de una central solar tenía esta forma. Para el 25 de marzo, que sí es invierno todavía en la latitud norte, vemos que la producción es mucho menor, ¿no? Acá no es una cuestión de suciedad, es una cuestión de radiación difusa, ¿no? O de menor radiación solar, menor incidencia de la radiación solar. ¿Por qué? Porque la radiación solar, como les comentaba, no incide de la misma manera en verano e invierno, sobre todo las latitudes más extremas, ¿no? Lo que se puede ver ahí claramente es que hay una reducción de la producción de la central solar en invierno, ¿no? Sus inviernos son muy agresivos y esos inviernos agresivos generan menor radiación solar y la menor radiación solar implica menor producción, menor generación eléctrica. ¿Ok? Habíamos hablado de los mantenimientos, el tiempo de vida útil de los paneles, entre 20 y 30 años. Eh, ¿Qué significa bancable? Significa que el banco, cuando financia estos proyectos, o sea, las centrales eléctricas son muy caras, ¿no? No sé si ustedes saben, muy caras, ¿no? Al ser muy caras, lo que generan es que el inversionista no invierte sobre el 100% del costo de la central, sino que invierte un 30-40%. Y el resto lo consigue de bancos. Los bancos prestan para poder realizar ese tipo de proyectos. Cuando decimos bancable, es que el banco reconoce que tu central va a operar 20 años. Eso era antes. Ahora los proyectos, las principales agencias inversionistas de este tipo de proyectos reconocen que la central puede tener una vida útil de entre 25 y 30 años. Entonces ya es bancable por 25 y 30 años, lo cual genera menores tasas de interés para ese porcentaje del 60% que es el que financia el banco o el sindicato de bancos, qué sé yo, lo que vaya a financiar el proyecto de generación. Entonces, antes, 20 años. Ahora, entre 25 y 30 años. Eso es lo que se reconoce como vida útil del panel fotovoltaico. El panel fotovoltaico puede tener esa vida útil. Sin embargo, lo que va a pasar también es que el panel se va a ir degradando. Porque no se olviden que el panel básicamente es una junta de materiales semiconductores, donde vamos a estar excitando electrones para que pasen de un área a otra. Entonces, ese flujo constante de electrones va a ir degradando el material. Los electrones también van disminuyendo, ¿no? Porque van pasando a la otra área y ya no hay tantos para poder aprovechar. Entonces se va degradando anualmente. Se reconoce una degradación anual del panel fotovoltaico de aproximadamente 0,5 anual. Entonces es labor del generador ir monitoreando esa degradación y en algunos casos reemplazar los paneles. Y hay programas de mantenimiento, que no son mantenimiento de que vamos a
a sacar vamos a hacer algún mantenimiento, ¿no? Sino vamos a tener que reemplazar paneles para poder recuperar la capacidad de generación. La gran ventaja con esta renovación de paneles es que los paneles más antiguos son ineficientes, los paneles nuevos son más eficientes. Entonces, si tú vas teniendo un procedimiento de renovación continua, lo que vas a hacer es que de repente, pasado una cantidad de tiempo donde has renovado la totalidad de los paneles, lo más probable es que tengas una capacidad igual o mayor que la capacidad original de la central. ¿Por qué? Porque los nuevos paneles que han ido reemplazando a los que has ido sacando tienen una mayor eficiencia que los paneles originales, ¿no? Es una característica que me han comentado que está ocurriendo con las centrales fotovoltaicas actualmente, ¿no? Entonces, tiene que hacerse el mantenimiento de limpieza, eso sí, e incluso también la naturaleza mismo la realiza de manera automática, a través de lluvias, a través de vientos, ¿no? Sí. Pero además hay mantenimientos que lo que tratan de hacer es reemplazar los paneles por otros paneles nuevos, ¿no? Que van a tener probablemente una mayor eficiencia que los paneles originales. No, para estos reemplazos de paneles, claro, ahí sí necesitamos a técnicos especialistas en realizar esta actividad, ¿no? Y finalmente, lo que vamos a tener también son estos paneles bifaciales, ¿no? Que son paneles que tienen el semiconductor tipo P acá, el tipo N en esta zona, pero en la parte inferior también tienen otro semiconductor tipo P, que va a permitir esto, que la incidencia de la luz solar de manera directa se aproveche, pero también la que proviene del albedo, ¿no? Y también se aprovecha acá. Esto va a generar un mayor volumen de energía, ¿no? No sé si hasta 30%, ¿no? Pero un mayor volumen de aprovechamiento de la radiación solar. Evidentemente tienen un mayor costo, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que es mejor tener este tipo de paneles porque hay un mayor volumen de generación eléctrica en, en la misma central de generación. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta. ¿No hay consultas? Ok, bueno, para lo de las centrales termosolares, lo que voy a hacer es alcanzarles la presentación, ¿ya? Solamente para conocimiento, no va a venir en la práctica nada de ello. Ya no es una tecnología que pueda ser que hayamos desarrollado, no tenemos centrales termosolares, ¿no? Pero vale la pena sí que conozcan, que tengan un poco de conocimiento sobre ello. Ya habíamos hablado, digamos, a grandes rasgos sobre esta tecnología. Habíamos mencionado que básicamente lo que hacen es colectar la energía, ¿no? Sí, así es, ¿no? Porque ellos tienen el déficit de fuentes de energía primaria. Pero nosotros no, entonces, igual yo les voy a pasar la presentación para que lo tengan, lo vean, si quieren lo checan. Pero acá sí, en la de solar fotovoltaica, y sobre todo lo que voy a incluir son estos temas del factor K, del cálculo de la incidencia de la radiación sobre la Tierra, los diferentes tipos de radiación que hay, las diferentes maneras de calcular esta radiación, ¿no? Entonces ahí voy a poner algunos ejemplitos
mírenlos, ya ustedes han visto la práctica de ayer. Básicamente lo que he hecho es eh, tomarles preguntas teóricas muy simples, ¿no? 5 preguntas teóricas, y he tomado una pregunta de las presentaciones que envié, ¿no? Y tomé la otra pregunta práctica, básicamente el cálculo que expliqué, ¿no? Del factor de emisiones. Igual he hecho en la otra sección. Como dije, en esta oportunidad no van a haber trabajos, y creo que ya no van a haber trabajos jamás, ¿no? Porque eso es ayudar a quien no lo merece. Entonces, la siguiente práctica igual, el nivel no va a bajar, todo eso. Lo que sí les digo es que para el final, este, hay un tema que es importantísimo, ¿no? Que creo que nosotros eh, como productores de generación renovable, ¿no? Como que el 60% de nuestra generación proviene de energía hidroeléctrica, tenemos que tener en cuenta es que el criterio de velocidad específica es importante. Entonces revísenlo para efectos del final, ¿no? Eso sí les puedo ir avanzando. Revísenlo porque hay problemas, creo, en las presentaciones. Denle una mirada porque eso es importante, ¿no? Revisen eso. Eh, en la práctica de ayer, este, eh, había personas que estaban usando celular. No voy a aceptar para la cuarta práctica ni para el final que alguien utilice celular. Si alguien utiliza celular, automáticamente cero. ¿Ya? No voy a aceptar que utilicen celulares. El test o la práctica o el final es sencillo. Solamente hay que venir a asistir a clases, tomar nota de lo que hago. No tomo exactamente las presentaciones, sino, si se han dado cuenta, lo que estoy hablando, ¿no? Las preguntas que ustedes hacen y un par de preguntas prácticas, nada más. Es un curso sencillo. Lo que no veo aceptable es que me pidan las presentaciones, no asistan a clase, salgan con 0,7, con 0,5, con 0,2 y me digan, profe, un trabajo. ¿Qué? Eso es imposible, ¿no? Entonces no es aceptable. Y en este ciclo no van a haber este trabajo. Eh, yo voy a hacer estos ajustes en las presentaciones. Como digo, esta de fotovoltaica, que es lo importante para la práctica. La siguiente clase vamos a ver eh, energía eólica, ¿no? Vamos no solamente a mirar los equipos, ¿no? Pues eso simplemente es un aerogenerador, todo eso, sino que me gustaría también desarrollar con ustedes la demostración de cuánto es la energía que nosotros podemos utilizar, así como acá hemos visto que el 31% de la energía es la máxima que se puede utilizar en la generación fotovoltaica. Allá también hay un teórico máximo, 59,6, ¿no? Un teórico máximo que podemos utilizar y una lógica también, ¿no? Que tú no puedes aprovechar el 100%, porque si aprovechas el 100%, ya el viento no corre, ¿no? Entonces, eso ahí también lo vamos a revisar. Entonces, la clase siguiente sería eh, eólicas, ¿no? Eh, una última parte que vamos a ver también de regulación, eso probablemente lo hagamos una parte del día sábado, ¿no? Regulación de frecuencia, estas cosas, ¿no? Y de ahí la práctica, si hoy día estamos 24, la próxima semana sería 30 y primero, el 30 no es feriado, o sí es feriado para la uni. ¿Saben si es feriado la próxima semana para la universidad? Bueno, si no es feriado, ok, me avisas, por favor. Mira, si no es si es feriado, igual tendríamos la clase el 30 vía por esta vía, en este mismo ID. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, habría clases el viernes, porque necesitamos ver eólicas, y el sábado veríamos
lo que es regulación de frecuencia, regulación de tensión. ¿Ok? Y la siguiente semana, el día viernes, tendríamos la práctica y el día sábado no habría clases. Ya ustedes se preparan para su final. ¿Ok? Entonces así quedamos. Como les dije, las presentaciones en esta oportunidad no están completas. Estoy tratando de acopiar un poco más de información para poder generar, bueno, para poder mejorar la información que también les estoy brindando, ¿no? Esto es un continuo ejercicio de aprendizaje, ¿no? Si ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, ¿no? Evidentemente yo me estoy también capacitando y estoy también haciendo visitas para poder conocer un poco más, ¿no? No quiero quedarme en lo que aprendí hace muchos años, en la universidad. Entonces, lo que les estoy mostrando es algo que va cambiando continuamente y estoy justamente por eso siempre actualizando las presentaciones. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Espero corregir sus prácticas este fin de semana. Espero no verme sorprendido por malas notas y bueno, nos estamos viendo entonces eh, la próxima semana. Como digo, si la próxima semana es feriado, no importa, tenemos el ID para poder realizar la clase de manera virtual. ¿Ok? Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Buen fin de semana. Ok, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.